Hermano, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me les acaba de ir? Gracias a Dios, por la gracia de Dios, podemos nuevamente hoy, día lunes, compartir con ustedes la palabra. Vamos buscando en el libro de Deuteronomio 28. Vamos a estar leyendo, hermanos, desde el capítulo 28, desde el versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo. Vamos a leer hasta el versículo 14 y una parte del 15. Bueno, la palabra de Dios dice, Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Acabo de leer Deuteronomio 28, todo el capítulo 28, hermanos, muy buenas noches. Pero también quiero que leamos en el Nuevo Testamento el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32, hermanos. Si alguien me hace el favor, coloca el texto bíblico, se lo agradezco muchísimo. Sí, hemos leído Deuteronomio 28, todo 28. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio 28, Antiguo Testamento, todo un capítulo nos habla, ¿sí?, acerca de lo que nosotros recibimos. Sí, claramente dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
dice para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. O sea, si cumplimos todos los mandamientos, todo capítulo 28 recibiremos, ¿no? Pero en el mismo capítulo 28 en tres partes habla sus mandamientos, sus mandamientos, sus mandamientos, ¿sí? Creo que en tres, cuatro partes, si ustedes buscan Deuteronomio 28, habla de sus mandamientos. Entonces, está en el 1, está en el 9, al final del 9, está también en el 13, está como en tres partes, cuatro partes, nos está Dios diciendo, si haces esto, si guardas los mandamientos, si guardas los mandamientos, si guardas los mandamientos, todo capítulo 28, ¿sí? Seremos benditos en todo, ¿no? Pero mirando Romanos 8:32, no habla de mandamientos, en ningún momento habla de mandamientos, y por el contrario, yo puedo ver aquí como 14 versículos de los que habla de las bendiciones que uno recibe por cumplir los mandamientos, pero aquí en el libro de Romanos podemos ver que en el capítulo 32 todo lo encerró. Creo que no solo eso, sino todo, no solo capítulo 28, sino todo, porque dice en la segunda parte de Romanos 8:32 dice, una pregunta nos hace Dios, ¿no? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, en el Deuteronomio 28, algo tengo que hacer yo para recibir la bendición. En Romanos no tengo que hacer nada. Entonces yo podía ver, hermanos, cómo durante mucho tiempo anduve yo en estas congregaciones cristianas, donde sin darme cuenta, porque estaba ciego yo, hermanos, como así era engañado, ¿no? Como los dos pactos me los mezclaron, ¿sí? Pero finalmente esa mezcla finalmente no fue favorable para mí, ¿no? Porque realmente, ¿qué sucedió conmigo, no? Vino aún mayor carga, ¿no? Cada vez que uno ve los mandamientos, cada vez que uno ve los estatutos, o sea, si miramos en el Pentateuco, si miramos los 5 primeros libros, ahí encontramos toda la ley, ¿no? Allí están las 613, creo que son 613 normas, ¿sí? Que debemos de hacer para obtener la bendición, ¿cierto? Entonces, luego vemos que esas 613 se redujeron a 10 y luego esas 10 a 2, ¿no? En síntesis, el primer pacto me pusieron a mí a hacer muchas cosas en esas congregaciones religiosas para obtener una vida bendita. Si yo hubiese desmenuzado, tal vez como hoy día viven muchas religiones, ¿no? Realmente quieren cumplir la ley, las 613 no toman algunas, realmente todas las religiones no toman las 613 leyes, normas para cumplirlas, sino toman algunas, así también el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel no está tomando toda la ley, las 613, sino toman algunas, las que ellos a su parecer les parece que son las más graves, ¿no? Pero claramente acá dice si no cumple todas, ¿sí? Entonces, como mirando esta parte, como yo puedo ver, ¿no? Así Dios me permite pensar profundamente como justo en qué momento soy engañado, ¿no? En qué momento a mí Satanás me pone en Deuteronomio 28 cuando como justo estoy realmente o no realmente, estoy en la verdad que es Dios nos dio junto con Jesús todas las cosas. Significa no tengo nada que hacer, solamente creer, ¿no? Pero somos engañados. ¿De qué manera somos engañados? Precisamente en esto. Eh, las personas en el mundo quieren ejercer la autoridad, quieren ejercer las normas, quieren ejercer estatutos en diferentes lugares, como por decir algo en colegios, en universidades, en todo lo que son instituciones y de gran manera lo que son instituciones
políticas, instituciones militares con mayor incidencia está todo esto de la ley, ¿no? Tienes que cumplir así, tienes que saludar así, tienes que vestirte así, tienes que hacer una cosa, tienes. Entonces, uno mirando todas esas normas, ¿sí? Aún nosotros ya cuando hemos recibido la salvación por Jesucristo, Satanás nos engaña de esa manera, hermanos, que sin darnos cuenta nosotros estamos en ese primer pacto, ¿en cuál? Ah, quiero cumplir algo, quiero hacer algo. Ahorita, por ejemplo, estábamos haciendo una diligencia con el hermano y resulta que estábamos dentro de la edificación, pero cuando nosotros así nos llamaron, nos avisaron que habían unas grúas que son las que cogen los vehículos y se los llevan a los patios, ¿sí? Para así ellos como recaudar fondos, porque es lo único, porque es muy sencillo, estábamos en un lugar donde no había ningún pare, ningún prohibido parquear, también una calle ancha, ¿sí? Pero hacia esa hora, 8 y, no sé, casi 8:30, 8 de la noche, estaba la ley tratando de ejercer la ley, ¿no? Una ley que absolutamente nadie puede cumplir, porque ellos incluso son los primeros en infringirla, ¿no? Pero ellos estaban tratando de cumplir la ley, ¿no? Entonces uno ve como el mundo, hermanos, este mundo, sí o sí quiere empujarnos de tal manera que nosotros así como en la ley, ¿no? Como que nosotros vivamos en la ley y tenemos que hacer esto de esta forma, de esta manera, y de esa manera uno es bendito, ¿no? Porque acá nosotros vemos, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si, capítulo 28, versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos. Esa es la palabra que quería que viéramos, dice todos sus mandamientos. Ahí no sacó ninguno, todos. Entonces, si uno los desmenuza, no son 10, son 613. ¿Quién puede cumplir 613, no? Pero ahorita nosotros estábamos bajo una norma que nos decía que teníamos que mover el vehículo de ahí, que aún no había prohibidos parquear, aún una calle ancha, ¿sí? Pero son normas que el Estado, el gobierno ejerce o las instituciones ejercen con un fin de ordenamiento, ¿sí? En las ciudades, creo yo que es que parte de ahí, ¿no? Pero realmente mirando una calle relativamente de barrio, ancha, sin prohibidos parquear, ¿sí? Porque no están en un lugar donde hay flujo de vehículos, donde hay como de verdad, como una situación de un atascamiento, digámoslo así, de esa manera, de vehículos. Si no están ahí, ahí habían dos policías y como cuatro funcionarios en un lugar donde seguramente los vecinos no les gustan que parqueen fuera de sus casas, ¿sí? Pero estaban ejerciendo, se habían movilizado dos motos, una grúa, habían cerca como de 6, 7, 8 personas, tratando de empujar a las personas a que cumplan la ley, ¿sí? Pero bueno, esa parte es visible, ¿cierto, hermano? Cuando las personas así, tú tienes que hacer, aún en las casas nos pasa lo mismo con los hijos, ¿no? Tú debes, y sin darnos cuenta estamos ahí, en el primer pacto, en la ley, ¿sí? Pero hay momentos también, hermanos, que sin darnos cuenta, Satanás nos ha puesto en los justos en la ley, ¿sí? Pero la Biblia claramente dice que Cristo nos redimió. Ahí les dejo tarea a los hermanos para que me ayuden a buscar y pongan el texto bíblico en los comentarios. Les voy a dar el texto. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero el mundo, pero la religión,
quiere empujarnos, obligarnos, ¿sí? Gálatas 3:13, muchísimas gracias, escrito está también. Jesús cargó. Gálatas 3:13, 14, sí, hermanos. Muchas gracias. Miremoslo, es importante que miremos nosotros y confirmemos, ¿cierto? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No es que la ley sea maldición, no. Es cuando yo quiero cumplir la ley o cuando estoy puesto en esa ley, que quiero cumplir esa ley, cuando quiero ejercer esa ley, ¿sí? Automáticamente maldito. No es que la ley sea maldita, no, la ley es perfecta, ¿sí? La ley, dice la Escritura, que solamente es para el conocimiento del pecado. Entonces, si nosotros miramos los dos mandamientos, de esos 613 pasaron a 10, de esos 10 pasaron a 2. Si miramos dos mandamientos, fácil, ¿no? Pero si miramos 613, difícil, ¿no? Y si cogemos desmenuzado uno por uno por uno, por ejemplo, el traje, yo debo de estar vestido de un solo hilo, ¿no? Diferentes hilos, no, ya estoy pecando, ¿cierto? Creo que el corte de cabello, creo que la barba, bueno. Yo creo que ya tendría yo no sé cuántos pecados, ¿no? Por la ley. Si los mirara así específicos, uno por uno de los 613. Entonces, las personas cuando quieren cumplir la ley, ¿sí? ¿Cómo viven, no? Entonces yo podía ver hoy acerca de esta situación, así, corra, corra, apúrele, apúrele, se van a llevar el vehículo, porque la ley dice, ¿qué dice la ley? La ley dice no parquear en un lugar donde hayan prohibidos parquear, no parquear frente a un parqueadero, ¿sí? No parquear en sitios prohibidos. Bueno, en fin, hay muchas normas con respecto a no parquear, pero lo extraño es que hoy nosotros no estábamos ni frente a un parqueadero, no estábamos en una calle angosta, no estábamos haciendo trancón, no había un prohibido parquear o un prohibido parquear exactamente, no había ninguna señalización de prohibido parquear, pero aún llegó la ley y nos dijo, tienes que quitarte. ¿Por qué? Porque tienes que quitarte, sencillamente por eso. O si no, subimos el vehículo a la grúa. Subir el vehículo a la grúa es pagar un dineral, aquí en Colombia por encima del $1.000.000 para poder sacarlo. Pero la ley es una persona que se pone un traje, un uniforme y quiere ejercer a la fuerza una ley que obviamente la institución le diría que la ejerza a las 8 de la noche en un barrio donde no hay mucho flujo, estos señores tratando de ejercer esa ley, ¿sí? Entonces, como les decía, en vez de estar en un lugar donde realmente se necesita ese ordenamiento de tráfico y todo eso, pero estaban ahí ejerciendo la ley. ¿Cuál ley? No sé, pero como tenían ellos uniforme, entonces ellos son la ley. Una ley que ellos absolutamente ninguno cumple, ¿sí? Para esto quiero darles un testimonio, hermanos. Cuando yo estaba, o sea, hace unos meses atrás en el conjunto residencial donde yo vivo, había un vigilante que él realmente quería ejercer la ley allí, ¿sí? ¿Y yo qué hacía, no? Todos los días no sacaba mi vehículo porque el trabajo me queda cerca, a unas cuadras de la casa. Entonces, hermanos, yo iba en bicicleta, así regresaba a almorzar en bicicleta. Y yo ubicaba la bicicleta porque en el conjunto, como en otros conjuntos residenciales, hay un lugar que le llaman bicicletero aquí en Colombia, que es donde ponen todas las bicicletas. En este conjunto no lo hay. Y no sé por qué no lo hay si hay espacio. Pero finalmente la norma del conjunto es que no deberían de estar
en cualquier lugar una bicicleta. Aún yo le decía, yo la dejo, almuerzo 15, 20 minutos, no sé, hasta media hora nomás, la tomo y me voy. Pero aún así él me llamaba la atención, me llamaba la atención, me llamaba la atención. Pero nosotros los justos ya no estamos por la ley, ¿cierto? Solo que Satanás nos quiere empujar a vivir en la ley, ¿no? Entonces de esa manera me incomodaba, yo la dejaba, no le paraba cuidado, pero yo lo veía a él bastante incomodado, ¿sí? Un día, llegando al conjunto, al día siguiente, dejé la bicicleta, cuando salí a tomarla, a cogerla, ya no estaba. Y me sorprendí porque yo le colocaba un candado, pero ellos esperaron a que un día se me hubiese pasado haberle colocado candado porque la puse rápido y subí al tercer piso a almorzar y ese día sucedió eso, seguramente lo esperaban. Estaba sin candado, la cogieron y la decomisaron. Cogieron y decomisaron la bicicleta en la administración. Entonces yo me molesté, me incomodé muchísimo. Hablé con este vigilante, él bastante altivo, bastante soberbio, bastante arrogante. Es que la norma dice así, así, yo cumplo las normas así, 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 porque mi jefe, que es la administradora, me dio esta orden así, así. Por eso su bicicleta está en la administración. Si usted necesita recuperarla, tiene que ir y dar la cara allá y hay una multa y bueno, un poco de cosas. Fui y hablé con la administradora y la administradora me dijo, sí, efectivamente usted no puede colocar una bicicleta, ¿sí? En un lugar y en el lugar que estaba no estaba estorbando absolutamente a nadie. Pero también había algo bien curioso, que en ese lugar no solo estaba esa bicicleta, sino cerca de ella también habían otras. Entonces empezó a florecer mi justicia, ¿no? Señora administradora, pero es que no solamente estoy yo, hay más ahí. Señora administradora, pero es que mire que yo no me demoro. Señora administradora, que una cosa que la otra, siempre tratando también de sacar mi justicia para que como reconocieran y se dieran cuenta que lo que habían hecho, habían actuado no de la mejor forma, ¿no? Más sin embargo, ella me dijo, la próxima, don Álvaro, será colocado una multa. Por el momento, llamado de atención, ve y recoge la bicicleta, tranquilo, don Álvaro. Entiéndame que yo aquí también cumplo las normas, que yo aquí también cumplo las leyes. Entonces uno mira que todo el mundo en este lugar, en este mundo, en este planeta Tierra, está bajo la maldición de la ley, como dice Gálatas 3. Están bajo la maldición de la ley, sencillamente ¿por qué? Porque quieren cumplir algo que no pueden cumplir. Efectivamente me entregaron la bicicleta. Cuando me entregaron la bicicleta, ya fui, la guardé en el trabajo, regresé a pie y cuando entré en la noche estaba el vigilante todavía ahí y él me miró así como de una forma como despectiva que me incomodó bastante. Entonces me dijo, don Álvaro, discúlpeme porque pues usted sabe, le dije, no, es que mira, usted quiere ejercer la ley, le dije. Le dije, tú quieres ejercer la ley y tu jefe también quiere ejercer la ley, pero ni tu jefe ni usted pueden cumplir la ley y nunca la van a cumplir, pero si quieren que yo cumpla lo que ustedes no pueden cumplir. Y le di la espalda, iba caminando y él se vino detrás de mí y me dijo, don Álvaro, ¿usted es cristiano? Entonces imagínense, hermanos, como cristiano me dio, como se dice aquí en Colombia, papaya. Y le dije, sí, yo soy cristiano, pero soy cristiano salvo. Entonces me dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Le dije, mira, ¿quiere que te comparta? Me dijo, sí, listo. Nos hicimos a la entrada de la torre y en la entrada de la torre duramos cerca de 2 horas. Llegué 10 de la noche y eran 12 de la madrugada y le compartí el Evangelio. Ese hombre recibió porque su corazón cambió automáticamente, cambió. Lo que produce el Evangelio en la boca de los justos, además de autoridad, ¿sí? Como temor, respeto de aquellas personas que lo escuchan
escuchan el Espíritu Santo a través de nosotros. A partir de ahí, él no me volvió a molestar nunca más por la bicicleta. ¿Mm? Al contrario, me abría la puerta, yo decía, ve tan raro, ahora no me dice nada de la bicicleta, antes me decía, ahora no. Luego un día dejó de venir, una semana, 2 semanas, lo pregunté, ¿qué pasó con este vigilante? No, lo echaron. ¿Cómo así? ¿Por qué lo echaron? ¿Por qué lo sacaron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Imagínese que él se quedó dormido una noche y lo tomaron las cámaras dormido porque está prohibido dormir y por eso lo echaron. Entonces yo pensaba, mira, eso es estar bajo maldición, mira, se quedó desempleado, ¿sí? Y él tratando de ejercer esa ley, ¿sí? Que nunca puede y nunca podrá, absolutamente nadie sobre la tierra puede cumplir la ley. Entonces yo pensaba en este tiempo también, hermanos, acerca de Deuteronomio 28, que por muchos años, cerca de, creo que más o menos 16 años que estuve en el catolicismo, no mucho, pero en el cristianismo sí se creció mucho más el tema de la ley, ¿no? En el catolicismo que estuve hasta la edad de 30, perdón, sí, más o menos 35 años promedio, en el catolicismo el tema de la ley y los mandamientos pasaba muy por encima, ¿sí? Entonces, pasaba muy por encima significa, sabía que existían, pero no me interesaba si los cumplía o no. Yo decía, yo trato de cumplirlos. Entonces no había como una carga, ¿sí? Cuando ingresé a estas iglesias cristianas, ¿sí? Empezó a subir la carga mayormente, ¿sí? Cuando me abrían la escritura y me mostraban como Deuteronomio 28, ¿saben cómo yo me sentía, hermanos? Yo me sentía, no sé si ustedes han visto una máquina que tiene un agujero o dos agujeros, creo, donde tú puedes meter la mano y allá hay un lingote de oro en todo el centro, es un lingote o hay un premio de gran valor. Entonces tú metiendo la mano o metiendo las dos manos, tú puedes coger ese lingote y poder sacarlo así, sacarlo. Y si lo sacas, pues te lo ganas, ¿no? O sea, ganarse un lingote de oro, ¿sí? O un premio así mayor con ese esfuerzo de tratar de sacarlo, ¿cierto? De esa manera yo me sentía con Deuteronomio 28. Cuando yo leía Deuteronomio 28, yo veía, uy, mire, y esto y lo uno, y al entrar, y benditos serán sobre ti, las bendiciones te alcanzarás, bendito el fruto de tu tierra, de tus bestias. Entonces yo podía ver en Deuteronomio 28 toda una cantidad como ese ligote de bendiciones para mí, ¿no? Entonces yo tenía que esforzar para sacar ese lingote y si en el momento en que ya lo tenía caído, ¡pum!, se caía, entonces, venía como esa carga, como esa lucha, como, ay, no puedo. De la misma manera, Deuteronomio 28, ese lingote es de Deuteronomio 28, pero, en el momento en que Dios me dice todos sus mandamientos, con uno solo que no cumpliera, ahí mismo yo sentía como ese lingote se me caía de la mano y volvía y caía ahí. Eso durante 16 años yo lo experimenté, hermano, tratando de que yo tuviera una vida bendita, así por Deuteronomio 28, tratando de cumplir los mandamientos. Por muchos años viví de esa manera y esa manera lo único que hace es traer la tristeza, la congoja, realmente se vive como un miserable, ¿no? Como una persona infeliz también, ¿no? No poder, o sea, Dios nos pone ese lingote y nos dice, cójalo, si lo coges es tuyo, tienes que meter la mano y sacarlo de ahí, y es tuyo, ¿sí? Entonces, yo miraba Deuteronomio 28 como algo inalcanzable, como por allá, y eso fue generando en mí cargas y cargas y más cargas al punto que llegué obviamente a un fracaso inmenso en mi vida. Fracasé en todas las áreas, hermano. ¿Por qué fracasé en todas las áreas? Porque llegué al punto de querer suicidarme, ¿no? Solamente abría los ojos
Bueno, primero no quería abrirlos, no quería estar sobre esta realidad y segundo, pues obviamente como no podía alcanzar ese lingote a través de Deuteronomio 28, no sé si me hago entender, hermano, como ese paralelo. Entonces, vivía miserablemente, hermanos. No puedo cumplir la ley. En ningún momento, hermanos, pensé sobre la salvación de mi alma porque nunca me hablaron de la salvación de mi alma, sino solamente de tener buena condición en este mundo. Cumpla todo eso, vas a tener buena condición en todo lo que hagas, como sacas el lingote de ahí, de esa máquina, y vas a comprarte todo lo que quieras y va a vivir como un rey. Eso es lo que enseña las religiones. Cualquiera que sea, ¿sí? Que enseñan es eso. Yo pensando así un poco profundamente, en la Biblia no habla que Jesucristo vino aquí y estableció una religión. Yo veo que Jesucristo vino acá fue a salvar, nomás dice. Dos nombres tiene Jesucristo, ¿no? Salvador y Dios con nosotros. Pero yo no veo en ningún lado, o sea, si yo le preguntara a un sacerdote católico que me diga a través de la Biblia en donde dice que Jesucristo era católico, o en algún otro lado que diga que era así o asá, pues no lo veo, no lo van a encontrar, ¿sí? Pero bueno, cada uno se atribuye su obra, ¿no? Porque por obras, por cumplir los mandamientos es que ellos quieren ir al reino de los cielos. Finalmente, hermanos, viví una vida miserable, ¿no? Muy miserable. Luego, cuando recibo la salvación en el año 2017 para un mes de agosto 28, Dios me permitía el entendimiento y la fe en el libro de Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo. Cuando entró esa palabra a mi corazón, fue algo sencillamente espectacular, fue algo que como cambió todo porque empezó a suceder algo. Permítanme un segundito, hermanos. Empezó a suceder algo en mi corazón y era que a través de esa palabra de Juan 3:17, hermano, yo no me imaginé que lo que Dios estaba haciendo era abriendo la puerta de mi corazón, abriéndola, él mismo, porque entró una y después empecé a leer para arriba, empecé a leer para abajo, Juan 3:16, Juan 3:18, el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Empezó a leer todo el capítulo, habla de Cornelio, empecé a abrir Génesis, hasta Apocalipsis, empecé a mirar y vi cómo esa puerta que Dios abrió a través de Juan 3:17 entraba y entraba y entraba, y eso realmente me hacía muy feliz, hermano, ¿sí? Pero en una de esas que entró Romanos 8:32, que fue la que leímos como segundo texto. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32 dice, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? En un solo texto bíblico veo contenido todo el amor de Dios para mi corazón. La salvación de mi alma y la salvación de vida de creencia. Pero ahí, en ese texto bíblico, hermanos, si ustedes lo miran, repito, Romanos 8:32. Si miramos Romanos 8:32, ¿en qué momento dice si cumplieres, si cumplieres, si cumplieres, si cumplieres? Está contenido absolutamente todo Deuteronomio 28 y yo creo que más cosas. Porque Deuteronomio 28 habla de todo lo que yo materialmente puedo tener aquí, creo que no habla de la salvación de mi alma, ¿sí? Ah, bueno, dice para que no muera, ¿sí? Pero en Romanos 8:32 solo me habla en tres líneas de todo. Entonces yo podía entender algo, hermano. Como título, quisiera colocarle como al en vivo de hoy, ¿sí? El engaño de Satanás
que siempre nos quiere colocar bajo la maldición de la ley, sin darnos cuenta, hermanos, como ese engaño, Satanás siempre quiere colocarnos en dónde, en la maldición de la ley. ¿Por qué maldición? Porque queremos cumplirla, no porque la ley sea maldita, no, la ley es perfecta, ¿sí? La ley solo para el conocimiento del pecado, Dios la envió para que nos diéramos cuenta de nuestra maldad, ¿no? Y solamente pudiéramos ver al Salvador, no mirar más la ley. Por eso las tablas de la ley Dios las guardó allá en ese lugar santísimo, en esa arca del pacto, las tapó con el propiciatorio y puso dos querubines para que nadie las mire. Sí, nadie las mire, o sea, no las miremos más, ¿no? Pero Satanás, ¿qué quiere hacer, no? Satanás quiere engañarnos todos los días, hermanos, para vivir bajo la maldición de la ley. Yo veo, hermanos, cómo el mundo vive de esa manera, vive bajo la maldición de la ley. Aún voy manejando en el vehículo, hermanos, y voy con alguna persona, seguramente cruzo algo prohibido, no les estoy diciendo, hermanos, no me vayan a malinterpretar, que entonces nosotros vamos a empezar a hacer como queramos o ir en contra. No, yo no estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando es que ya al que creyó en la obra de nuestro Señor Jesucristo, junto con la salvación, nos dio todas las cosas, que ya no tenemos nada que hacer. El domingo el siervo de Dios nos hablaba acerca de eso. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Entonces no tenemos que hacer nada nosotros, Él lo hace. Él así decía el siervo, quítate, hazte a un lado. ¿Ya trabajaste? ¿Ya hiciste todo? ¿Ya te cansaste? ¿Pudiste hacer eso? ¿Solucionar el problema? No, no pude, ya estoy cansado, quítate, ahora yo quiero trabajar. Porque Jesucristo vino a servir y no ser servido, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos hacer. Y para nosotros hacer, a veces nos vemos puestos ahí en la ley sin darnos cuenta. Satanás nos engaña. Satanás nos engaña con la ciencia del bien y del mal, ¿no? Así quiere que nosotros, por esa ciencia del bien y el mal, obviamente, hice bien, por eso me va bien, porque hice bien. Me va mal, hice mal. Me va mal, ¿por qué me va mal? Porque hice mal. Y por ahí muchas personas dicen, los que siembran cosas buenas cosechan cosas buenas, los que siembran cosas malas, eso es lo que van a cegar, ¿no? Eso es lo que el mundo habla, ¿sí? La Biblia no habla así, la Biblia habla completamente diferente. Cuando comparto el Evangelio hacia personas que Dios me permite, así como face to face, frente a frente, que no estamos sino las dos personas, yo comparto de esta manera, yo les digo, hay dos pactos, Dios nos permitió dos pactos, en los dos pactos hay sacrificio para expiar el pecado, pero el primer pacto es primer pacto, el segundo pacto es segundo pacto, los dos son independientes, ¿sí? Yo les digo, ¿tú qué harías si pagando una deuda te ves alcanzado? Pagas 1.000.000 de pesos, por decir algo, y te ves alcanzado. Rápidamente vas al banco, hablas con el gerente del banco y le dices, por favor, me colaboras con algo, no quiero atrasarme, las cotas me quedan pesadas, si es posible así me extiendan el tiempo un poco más posible, que ese crédito me lo dejen a la mitad, si me hacen el favor, no quiero quedarles mal, hablan con el gerente aprueba que el primer pacto, 1.000.000 de pesos, ahí está escrito 1.000.000 de pesos, por eso él tenía que pagar 1.000.000 de pesos mensual. Pero cuando fue al segundo pacto, que fue al banco a hacerlo, en ese pacto que sucedió, al 50%, se lo extendieron, pero él pudo tener la capacidad de pago, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si él va al banco, se encuentra con el empleado, con el cajero del banco, y lleva sus 500.000 pesos para pagar la cuota y el cajero le dice, no señor, espere un momento, usted está equivocado, la cuota es de 1.000.000 de pesos. Automáticamente el que hace, se desespera, se angustia, ¿ahora qué hago? O echa mano al segundo pacto. Echa mano al segundo pacto y le dice, oye, no entiendo por qué usted no tiene en la base de datos registrado esta información. Si yo ya no pago 1.000.000 de pesos, pago 500.000 pesos. Porque yo vine hasta aquí, hablé con el gerente me aprobó,
tengo yo el formato donde me aprobaron el segundo pacto que hice con el banco para no quedarles mal, hágame favor, revise, ¿sí? Efectivamente él va y recibe, va y revisa, o si es posible habla con su jefe inmediato. Cuando miran la documentación, efectivamente él así tiene que decirle con gran vergüenza: señor, discúlpeme, sí, usted tiene un nuevo arreglo, usted tiene un nuevo pacto en su obligación, usted paga 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, este funcionario estaba obligándolo a que pagara algo, ¿cierto? Obligándolo, pero tenía el desconocimiento, ¿cierto? Donde hubiera tenido el conocimiento le dice: ah, no, ve, son 500.000 porque usted ya vino y hizo otro arreglo, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros, ¿qué tenemos que ver con el primer pacto? El primer pacto, sí, sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero nosotros ya estamos establecidos sobre el segundo pacto. El segundo pacto está ahí en Romanos, hermanos. Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, escatimó como no tuvo ningún reparo, como no le importó más nosotros, ¿sí? Entonces lo entregó por todos nosotros. Luego te dice a ti: no te daré junto con él el que fue a la cruz, el que murió por ti, el que limpió todos tus pecados pasados, presentes, futuros, el que te dio eterna redención, el que resucitó para ir al Padre y justificarte. Ese mismo, ¿no te doy todas las cosas junto con él? ¿O está diciendo tienes que hacer algo para recibir todas las cosas? Bueno, hay que entender también qué son todas las cosas, ¿no? Porque la Biblia también habla de pedís y no recibís porque pedís mal. A veces pensamos que nosotros, todas las cosas que nosotros a nuestra emoción, a nuestro deseo queremos, entonces ahí está incluido todas las cosas, ¿no? Todas las cosas refiere Dios a todo lo que a nosotros nos hace bien, todo lo que a nosotros nos ayuda para bien, ¿sí? Me explico, hermano, no es, a ver, pensemos. Una persona que no tiene el Evangelio y tiene todas las cosas que el mundo le da, sus padres le dan, ¿cómo vive, no? Hace poco escuchaba el testimonio de un hermano así que tenía un cliente y este cliente, hermano, de muchos años, el hermano, su negocio es finca raíz, ¿sí? Entonces, tenía de muchos años este cliente, pero el dueño falleció, entonces heredó el hijo. Entonces ellos tienen unas propiedades. Al tener esas propiedades, un muchacho de 20 años, se pueden imaginar con ese dinero que hacía, en un año gastó 1.000.000 de pesos y luego empezó a echarle mano a los inmuebles, ¿no? Pero en una de esas se compró un vehículo último modelo, salió a hacer piques. Piques acá en Colombia es como dos vehículos que en la noche en un lugar desconocido, donde no esté la policía, ellos hacen apuestas el carro que más avance, más rápido, acá le llaman piques. Y en uno de esos piques cogió ese carro que le regalaron y lo volvió una nada, y además de que lo volvió una nada, creo que mató dos, tres personas. Entonces, ¿en qué quedó la familia? La familia tuvo que empezar a vender cosas para indemnizar a la familia y luego le quedó a él un bien material, ¿no? Ese bien material, él ya está mirando cómo despilfarrarlo, ¿sí? Aparentemente tiene de todas las cosas, ¿cierto? Acá no está hablando de todas las cosas que nos vayan a hacer daño, no. Acá hablan de todas las cosas que nos va a ayudar para bien. Dios conoce nuestras necesidades, hermano, ¿sí? Pero de acuerdo a esas necesidades, Dios nos provee, nos sustenta, nos da todas las cosas. Todas las cosas significa todas las cosas que necesitamos. Quiero que entendamos esa parte porque pues a veces pensamos que todas las cosas se salen de otro contexto. No es como el mundo vende la idea de todas las cosas, no. Son todas las cosas que nos ayudan para bien, hermano, ¿sí? Dios sabe que necesitamos un vehículo, Dios sabe que necesitamos un buen vehículo, Dios sabe que necesitamos nuestro hogar, nuestra vivienda, con
con los elementos que necesitamos dentro, una nevera, unos aparatos, ¿no? Es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Que Dios nos da todas las cosas que necesitamos, ¿sí? Porque, a ver, pensemos profundamente, el justo que ya tiene la salvación, que ya tiene la vida eterna, Dios me da una casa, entonces le pido otra y otra y otra, o una casa y le voy subiendo pisos, o un carro y otro y otro y otro. Y hermanos, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Sí? Nos vamos a presentar, ¿sí? Con esa buena obra que hacen los justos, que es predicar el Evangelio, que es servir a Dios. No hay otra, esos son los frutos que Dios nos permite solamente. Entonces, bueno, tener todas las cosas, alimentación, el vestuario, una apariencia del Cristo que está en nosotros, ¿no? No hablo de apariencia de hipócrita, algo así, sino la apariencia física, ¿no? Que nuestro estado físico esté bien, salud, y todos los recursos que necesitamos, ¿no? Dios nos da todas las cosas en la medida que, como siendo nosotros sus hijos, Él conforme así nos da, ¿sí? Conociendo ese el corazón de nosotros, seguramente también ese corazón sería como ese muchacho, ¿cierto? En algunos de pronto ya no estaríamos vivos, ¿no? Por eso Dios nos guarda. Pero ahí dice, todas las cosas son todas las cosas. Pero quiero que enfoquemos, hermanos, en algo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para recibir todas las cosas? Quiero ver comentarios de los hermanos. Acá me escrito, bueno, sale. ¿Cuál es la apariencia hipócrita? Bueno, eso, hermana, nada nos llevamos. Pero ¿cuál es la apariencia hipócrita? Pues mirándolo bíblicamente podemos mirar cuando Jesucristo le dijo anunciar el Evangelio, cuando Jesucristo le dijo a los religiosos hipócritas, ¿no? Fariseos hipócritas. Eso encierra todo, hay casi que, bueno, ese es un tema importante y profundo, pero para más o menos mirar esa pregunta podemos ver cuando Jesucristo le dijo a esos fariseos hipócritas, que a la verdad, sí, a la verdad por fuera se ven de esta manera, con sus ropas blanquecidas, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Entonces, ¿qué es vida hipócrita, no? Vida hipócrita, también ver un pastor, un sacerdote que lo experimenté en esas religiones con Isaías, con Deuteronomio 28, ver a un hipócrita decirme, cumple esto, cumple lo uno, cumple lo otro, diezme, ofrende. Si usted no hace eso, por eso vive una vida miserable, por eso vive una vida con maldición. Porque si uno ve Deuteronomio 28, uno ve 14 versículos. Pero si uno ve el mismo 28 desde el 15, las maldiciones, como hasta el 68. ¿Sí? Si ustedes miran, pasando la página, las bendiciones versus por la desobediencia la maldición, entonces uno dice, Dios mío, pero esos hipócritas, ¿sí? ¿Cuáles son esos hipócritas? Son los que me dijeron que cumpliera todo eso cuando ellos no lo podían cumplir, nunca lo pudieron cumplir. Porque la verdad, hermanos, como dice la escritura, como un ciego puede guiar a otro ciego, ¿no? Pero lo más hipócrita puede ser eso, ¿no? ¿Cierto? Cumpla esto, cumpla lo uno, cumpla lo otro, pero no lo puede cumplir. Está haciendo antes todo lo contrario. Entonces, hermanos, cuando comparto así con una persona, yo les hablo acerca, cuando les comparto y les comparto la salvación, porque Romanos 8:32 está contenido todo, salvación de su alma, salvación, vida de creencia. Cuando comparto salvación completa a través de Romanos 8:32, le digo eso, están mezclando, la religión está mezclando, esto es mezclar, para que me entiendan más o menos, mezclar, ¿sí? Esto es un pacto y este es el otro pacto que está sobre este, ¿sí? No está mezclado. Esto es mezclar, esto no es mezclar. Esto es primer pacto, segundo pacto. Pero quieren mezclar, quieren recibir el favor de Dios, pero cumpliendo la ley. Cumplir la ley significa desechar la gracia completamente. Tengo que hacer yo. Por eso, hermanos, yo pensaba hoy profundamente
en la mañana, ¿qué comparto con los hermanos? Porque regularmente creo que uno se para aquí y no quiere, realmente hermanos, uno no quiere que de la boca de uno salga conocimiento. La verdad, yo oro a Dios, que Dios me permita, hermanos, que salga el corazón de Dios, ¿sí? Conocimiento cuando estuve en las religiones es de lo que se jacta uno, conocimiento. Ay, sí, yo sé, pero cuando recibí la salvación, pues no sabía nada, quedé en ceros, completamente en ceros. Empezando, hermanos, por la oración. Si la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 9 versículo 31 dice, perdón, en el libro de Hebreos 10:17, Hebreos 10:17, miremos Hebreos 10:17, hermanos. En Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y miramos el 18 también dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Y el 18 dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda, ¿sí? Dios ya no se acuerda. Entonces, cuando recibo la salvación, empecé yo, ahora Dios no se acuerda de mis pecados, ¿ahora qué le digo? ¿Qué le digo a Dios? Que yo quiero que Dios me acepte, quiero ser acepto delante de Dios. Si le digo, Señor, perdóname, perdóname, como todas esas religiones me llevaron a mí para que cumpliera Deuteronomio 28, tienes que humillarte, pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón. Duraba yo de una oración de 2 horas, duraba hora y media pidiendo perdón, ¿sí? Y ya sentía que estaba limpio y hablaba con Dios, pero yo pensaba, ¿será que no le dije todo? ¿Será que algo guardó? ¿Será que algo quedó? ¿Será que hay algo que no me acordé? Por eso no se está cumpliendo Deuteronomio 28. Señor, por favor, ayúdame a acordar cuál pecado está ahí oculto, Señor, para pedirte perdón por él. Cuando recibo la salvación, hermanos, no sabía qué decirle a Dios. Hasta cuando callé y Dios, solamente gracias, solamente tener un corazón agradecido por todo lo que Dios nos dio, porque cuando recibimos la salvación, ojo hermanos, la salvación no en la cabeza, la salvación en el corazón, eso es muy importante. Si hay algún hermano que no haya nacido del agua, ¿sí? Porque tenemos que estar inscritos en el libro de la vida, encontrarnos en algún lado, significa la salvación está en la cabeza. Y en la cabeza Satanás a través de los pensamientos se la lleva, ¿sí? Pero si está en el corazón, no. Eso es salvación, ¿sí? Hermanos, cuando recibo la salvación, con gran vergüenza, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque acá la Biblia dice que no solamente nos diste a Jesucristo, sino todas las cosas, Señor, gracias. Gracias porque me libraste de la maldición de la ley, Señor, que yo no podía cumplir. Gracias, Señor, porque pues no tengo que hacer nada, hermano. Y cuando el justo es engañado, que lo pone Satanás en la obra, en las normas, ¿sí? En la ciencia del bien y el mal, terminamos nosotros trabajando lo que nuestro Dios quiere trabajar en nosotros. Nosotros somos estorbo para el trabajo de nuestro Dios. Por eso, hermanos, Dios permite que en el justo lleguemos al punto de cansarnos, al punto del cansancio, de ya no puedo más, boto los brazos, no puedo más. Entonces Dios dice, ya no puedes más, ¿de verdad? ¿O todavía quieres intentar algo más? Yo te dejo. No, ya no puedo más, ya estoy cansado. Bueno, hazte a un lado, corre para allá, corre para allá. Ahora yo voy a trabajar por usted. ¿Acaso no es mejor, hermanos? ¿Eso? ¿Acaso no es mejor ese corazón que no el de bendito serás entrando, saliendo, si tú haces, si tú cumples, si tú obedeces, si tú oyes? ¿No? Hermanos, así como cuando nosotros servimos a nuestro Dios, así también, hermanos, como sin darnos cuenta, queremos hacer bien, queremos ejercer la ley, queremos ejercer la ley en la casa, queremos ejercer la ley en el trabajo. Si tenemos personas a cargo, también queremos que que ellos cumplan la ley, la norma, ¿sí? Pero yo mirando el mundo cómo está, ¿no? El mundo está harto de normas.
pero hay algo bien particular, hermanos. 613 normas o mandamientos, estatutos aquí en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la palabra del primer pacto, no es suficiente para que hoy día el hombre invente más y sigan inventando más normas, ¿sí? No pueden cumplir las del mismo hombre. ¿Cuándo van a poder cumplir las de Dios? Nunca, ¿sí? Hermanos, la palabra de Dios no nos está diciendo viva libremente, viva como quiera. No está diciendo eso, hermano. No está diciendo eso la Escritura, hermano. La Escritura está diciendo tenga un corazón agradecido porque el primer pacto yo, Jesucristo, lo cumplí por ti. Ya no lo cumpla, ya no lo cumpla, yo lo cumplí por ti. Descansa. Yo quiero que miremos, que Dios me permite en el libro de Filipenses. Miremos Filipenses, hermanos, capítulo 4, versículo 6. Pero leamos desde el 4, hermanos. Si me ayudan a colocar ahí alguien de los hermanos, perdón, si me ayudan a colocar en el grupo Filipenses 4:6, creo que lo hemos mirado. Creo que lo hemos mirado ya en pasado en vivo, pero quiero que lo volvamos a mirar, hermanos, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Deuteronomio 4:4, es fácil de aprenderlo, hermano. Perdón, Filipenses 4:4. Repito, Filipenses 4:4. Colocaron Filipenses 4:6. Discúlpenme, hermanos, vamos a leer 4:4. Filipenses 4:4, si es tan amable. Gracias, hermano, de tal manera amo Dios. Gracias, hermano o hermana. Filipenses 4:4, allá en sus lugares donde están, en el país, la región, el lugar donde están, yo quiero que lo lean en voz alta, porque eso tiene un efecto, hermano. El efecto es que al hablar sale un sonido, ese sonido automáticamente entra aquí, ¿sí? Entrando acá, entra al corazón. Amén, hermano. Entonces yo quiero que lo lean audiblemente para ustedes. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí era donde yo podía entender, ahora qué le digo a Dios, si me la pasaba pidiéndole perdón, pídale perdón, pídale perdón, pídale perdón para lograr Deuteronomio 28, pídale perdón, recibir la salvación, ahora qué le digo, así, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vuestro corazón y vuestros pensamientos no están guardados en Él, Satanás, ¿qué hace? Nos pone en la norma, nos pone en la ley, nos pone en el sistema, en la ciencia del bien y el mal. Ah, estoy haciendo bien. Ah, estoy haciendo mal. ¿Sí? Ah, estoy en un momento dado ejerciendo leyes, normas, estatutos y viviendo por esa maldición y no por la gracia. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque pues la verdad, hermanos, antes de que uno se pare a hablar delante de ustedes, hoy conectaron a esta hora 53 hermanos, pero son 53 hermanos o invitados o personas nuevas, no lo sé, que son de mucho valor para Dios. Es tanto el valor así que Dios lo escribió él mismo, él lo escribió en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Significa, tú haces parte de ese mundo, hermano, o persona, o conocido, o invitado que en este momento se conecta. La Biblia dice, porque de tal manera te amó, tú haces parte del mundo. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver el amor de nuestro Dios tan grande, ¿cierto? Cuando comparto esta palabra, cuando Dios me permite la gracia, compartir y preguntarle a la persona que tengo al frente que si tiene pecado, regularmente me dicen que sí. Siempre me dicen que sí. Le pregunto, ¿tienes pecado? Listo, perfecto. Ya te expliqué cómo Jesucristo cargó tu pecado, cómo lo llevó a la cruz, cuándo lo cargó, dónde lo fue a descargar, que resucitó, que ya no se acuerda de tus pecados, que ya no hay ninguna condenación. Después de todo esto, vuelvo y le digo así. Le digo, ven, quiero que pienses profundamente. Cuando te pregunte que si tienes pecado, tienes dos alternativas para responder, pero yo quiero que fijes tu mirada espiritual en algo. Te voy a preguntar si tienes pecado y te miras a ti mismo, tu defecto, que no puedes cumplir los mandamientos, automáticamente tu respuesta en milésimas de segundo es sí, tengo pecado. Pero ahora yo no quiero que ya te mires a ti mismo, sino vas a mirar a ese Cristo que quitó tu pecado. Y te voy a preguntar. Entonces, te pregunto, ¿tienes pecado? Entonces él empieza a pensar así como tratando de, mira Jesús, mira Jesús, mira Jesús, mira Jesús, míralo, míralo. ¿Tienes pecado? No, no tengo. Entonces las personas empiezan a pensar profundamente, ¿sí? Pareciera que yo estoy obligándolos como a que acepten algo, ¿sí? Como si yo fuera el que quisiera como darles la salvación, ¿no? Realmente la salvación la da el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que convence, el Espíritu Santo es el que salva, ¿sí? Por eso, cuando yo les hablo de esta manera, solamente hago lo siguiente, hago que ellos empiecen a pensar profundamente y por un momento quiten la mirada de ese sí mismo, de esa condenación. Porque tan pronto hago la pregunta, Satanás automáticamente le está mandando los dardos con los que la persona se condena. Pero cuando le digo, quite la mirada de ti, quite la mirada aquí, solo mire a Jesús, solo mire a Jesús, finalmente empiezan a pensar profundamente. No sé si en el momento recibieron la salvación. Lo que sí sé es que a través de ese ejercicio Dios me ha permitido la gracia para que la persona deje de mirarse a sí mismo y empiece a mirar fuera de él solamente como Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Solo de esa manera ellos pueden pensar así profundamente, ¿sí? También hago preguntas, hermanos, que Dios me permite la gracia como si tú pecas, sí, yo peco. Ya, ¿y tú eres una persona buena? Sí, yo soy una persona buena. Y le hago la tercera pregunta. ¿Cómo una persona que peca es buena? Quedan pensando. Ah, porque no piensa profundamente. Antes de contestar, piense profundamente. ¿Sí? Pecas, eres bueno. ¿Cómo una persona que peca es buena? Entonces, de esa manera, uno va pensando profundamente. La escritura, Dios dice y Dios nos enseña que mastiquemos, ¿no? Que meditemos en ella, ¿sí? Porque vamos a encontrar no solo conocimiento, sino lo más importante, hermano, nos vamos a encontrar con el corazón de nuestro Dios, que eso sí produce verdadero gozo, alegría, felicidad, ¿sí? Entonces, hermanos, de esta manera yo quería hoy así hablando con Dios, Señor, quiero transmitir su corazón. Aún Dios me permite dirigir a unos hermanos, ¿sí? Pero la verdad no es para dirigir, es para servir, ¿sí? Creo que hermano Matusalén, creo que todos los que Dios nos ha permitido pararnos acá frente a las redes sociales donde no sabemos a dónde va a llegar este en vivo, pero más importante que transmitir uno un conocimiento, realmente oro a Dios para que nos permita a todos nosotros encontrarnos con el corazón de Dios, porque cuando nos encontramos con el corazón de Dios a través de la escritura, que es mismo Dios, ¿no? Creo que es Juan 1.1, ¿no? Juan 1.1 habla de el verbo, ¿cierto? Al principio era el verbo, Juan 1.1. Permíteme confirmarlo, hermanos. Sí, Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Ahí vemos nosotros que Dios mismo es la palabra. Entonces, cuando nos encontramos nosotros con la palabra, el corazón de nuestro Dios, que entra en nuestro, entonces el conocimiento no nos importa. Podemos encontrarnos con el amor de nuestro Dios, con la misericordia de nuestro Dios, con la gracia de nuestro Dios y claro que sí, con la sabiduría que Dios nos permite. Por eso, hermanos, así orando delante de Dios, para que siempre los hermanos que estemos aquí frente a ustedes, que son de mucho valor para nuestro Dios, podamos transmitir solo el corazón de Dios, no un conocimiento, hermano, que es lo más importante. Conocimiento, entre comillas, adquirí en esas religiones, conocimiento que me tocó todo echarlo afuera, desaprender completamente. Hermanos, yo les agradezco muchísimo por el tiempo que me permiten compartir con ustedes. Quisiera orar, las otras veces se me había pasado orar, hermanos, me disculpan, me hacen el favor, pero vamos a orar delante de nuestro Dios, hermanos. Muchas gracias. Señor y Dios Padre Todopoderoso, Señor, bendito Dios, Señor, nosotros cuando tú nos permites, Señor, así las redes sociales para compartir el corazón, Señor, tú trabajas, Señor. Tú le has dado, Señor, este ministerio al hermano Matusalén, Señor, porque tú le has dado la gracia. Y hemos visto que tú estás con él, que tú trabajas con él, que aún así, Señor, cuando nosotros somos usados por ti, Señor, es como una vasija, Señor, que fue usada, ensució, y también tiene que ser nuevamente limpiada para volver a ser o para que nos vuelvas a usar, Señor. Por eso cada uno de nosotros que tú nos permites la gracia de estar aquí delante de tus hijos, de los invitados, de los familiares, de personas que no conocemos, Señor, pero que para ti son tan importantes porque por todos entregaste a Jesucristo. La verdad, Señor, tú quitaste el pecado del mundo, Señor. En el mundo no hay pecado, Señor, pero el mundo piensa que hay pecado porque la religión lo llevaron, Señor, solamente a que cumplieran los mandamientos, Señor, pero la Biblia no dice así, Señor, la Biblia dice que es para el conocimiento, Señor, del pecado, para darnos cuenta que somos nosotros, Señor, y no para cumplirlo, Señor. Por eso las personas viven de esa manera, queriendo cumplir Deuteronomio 28, Señor. Viven esforzándose, viven bajo la maldición de la ley, Señor. Aún hablan de Jesucristo que quitó sus pecados, pero que tienen pecado, Señor. Y la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29 habla acerca de eso, habla acerca de que Dios no oye a los pecadores, Señor. Por eso, Señor, yo te pido, Dios Padre, que el corazón suyo sea transmitido a través de estos medios. El tiempo acabó, Señor, ya no hay más tiempo. Y nosotros queremos ver ya a nuestras familias, Señor, que tu misericordia los alcance. Así, Señor, a veces es un poco, no es fácil, Señor, pedirte que fracase sus corazones, pero es la única manera, Señor, para que ellos, con el fracaso humillando su corazón, puedan recibir la salvación, Señor. Que puedan ellos entender, Señor, que Jesucristo se entregó por nosotros una vez para siempre, pero que junto con Jesucristo Dios nos dio todas las cosas, que nosotros no necesitamos esforzar, ni cumplir, ni hacer bien o mal, Señor, sino solamente que creamos, Señor, en tu bendita palabra, Señor. Por eso yo te pido que tú bendigas cada persona que hoy escuchó, cada hermano, invitado, conocido, familiar, Señor, para que primeramente se hagan tus hijos, Señor, porque la Escritura habla de que el pecador es hijo de Satanás, Señor. Entonces tú tienes que trasladar, Señor, a ese hijo de Satanás a ser hijo de Dios, Señor, y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo se puede lograr eso, Señor. Por eso luego, ya siendo nosotros tus hijos, no tenemos nada que hacer, Señor, sino darte las gracias, Señor, bendecirte y darte la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendice, Señor, este ministerio. Bendice, Señor, con tu gracia, Señor, y con el corazón tuyo, Señor, a todos los que hemos sido invitados. Seguramente van a haber más invitados en este lugar, Señor. Que tú nos permitas, Señor, identificar tu corazón y caminar solamente con tu corazón, Señor. Te damos las gracias, Señor, y hemos orado, Señor, delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos.
Nos vemos la próxima ocasión.